Seguimos aquí con los tips de manejo de pacientes con disfagia para familiares y profesionales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo el uso de medicamentos depresores del sistema nervioso central, lo que en la jerga común llamamos sedantes o tranquilizantes, que dentro de los que están incluidos para otros profesionales como los barbitúricos y las benzodiazepinas, entre otros medicamentos que pueden ayudar a reducir la actividad del sistema nervioso central, pueden influir en los trastornos de deglución, que es importante que tengan en cuenta si tú eres un familiar de un paciente con posible disfagia o de un paciente que consume este tipo de medicamentos y que al mismo tiempo considera que puede su familiar estar cursando con un trastorno de la deglución. Lo primero que tienes que saber es que la función deglutoria es una función que está comandada por el cerebro, el sistema nervioso central, pero que además de eso requiere de la coordinación de unos músculos, pero muy importante, también requiere de una función que tenemos acá en el área prefrontal del cerebro que se encarga de ayudarnos a planear y ejecutar lo que estamos haciendo. En pocas palabras, yo necesito anticiparme a una situación de alimentación, saber que lo que voy a ver, lo que estoy viendo aquí es comida y me lo necesito comer, y eso se ejecuta con esta parte. Pasa que algunos medicamentos, al deprimir el funcionamiento normal o la actividad normal del sistema nervioso central o de nuestra cabecita, nuestro cerebrito, pues esa función deglutoria también se ve deprimida. Los músculos, aparte de relajarse, nuestro sistema de atención, la capacidad de nosotros anticiparnos a una situación de alimentación también se ve reducida. Por tal razón, pacientes que consumen anticonvulsivantes muy frecuentemente pasa con los niños o los pacientes ya adultos y geriátricos que consumen medicación sedante, pero principalmente con los pacientes neurológicos, sin importar la edad, que requieren de manejo con anticonvulsivantes. Estos pacientes suelen presentar muchos trastornos de la deglución. ¿Por qué? Son trastornos provocados porque a la hora de que les suministran el medicamento, poniendo de ejemplo en este caso un anticonvulsivante, el paciente termina muy relajado, su sistema nervioso central se termina reducido su actividad y por tal razón no logra anticiparse bien a una situación de alimentación, y cuando recibe comida asistida lo que pasa es que su cerebro no le está avisando que debe comer y muy probablemente eso puede aumentar el riesgo de que la comida se vaya por el camino viejo que la gente llama, o por el contrario puede suceder que los músculos al estar más relajados no funcionen de una manera adecuada y esto provoque que se estanquen en la garganta y se nos vayan hacia la vía respiratoria, o que todo el mecanismo que se encarga de llevarlo desde la boca hacia el estómago esté disfuncional por el efecto del medicamento, y por tal razón el paciente termina broncoaspirándose por regurgitaciones, porque no alcanza a proteger bien la vía respiratoria y todo ese cuento. Entonces, si tú eres un familiar de un paciente o eres el profesional que atiende a un paciente que consume alguno de estos medicamentos depresores del sistema nervioso central, es muy importante que sepas y hables con tu neurólogo y le comentes que lo más importante es que ese medicamento ojalá no se cruce con los horarios de comida. ¿Por qué razón? Porque al cruzarse exactamente su efecto, todo medicamento tiene un efecto pico, ¿ya? Tiene una vida útil. Entonces, cuando el medicamento está en su pico, donde está generando su mayor efecto, lo ideal es que esa hora pico no concuerde con la hora en la que va a desayunar, almorzar o cenar. Entonces, es importante que cuando le formulen un medicamento a estos y llegue la visita del médico, pues que va periódicamente de pronto a la casa, o tú lo llevas a un control con neurología, le preguntes: doctor, después de darle el medicamento, ¿en qué momento ese medicamento que le estoy dando a mi familiar está en su máximo efecto, o sea, su hora pico? Ya, si el doctor te dice que el medicamento, un ejemplo, lo das a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana está en su hora pico, o sea, en donde tiene mayor efecto, y tu paciente por esa razón está más dormido, pues hay que hacer dos cosas: o esperas a que el efecto del medicamento pase para darle el alimento, el desayuno en este caso, o se lo das antes de recibir el medicamento. ¿Listo? Eso es una pequeña recomendación que aplica para todas las horas del día, y a pesar de que es importante de que los medicamentos solo los ajuste el especialista que te manda el medicamento, que he visto muchos errores en las familias, y es que deciden empezar a ajustar el medicamento ellos a libre demanda, siendo la mamá, el papá: es que lo veo muy dormido. No hagas eso en casa. Es importante de que siempre
el especialista que te montó el medicamento sea él mismo el que te diga si hay que aumentarle o disminuirle, ya que muchas veces primero hay que ajustar el medicamento y eso está en manos del especialista, que es quien se ha quemado las pestañas muchos años para poder dar ese manejo. Entonces, en ese orden de ideas te recomiendo de que hables con tu médico y le digas en qué horario ese medicamento está haciendo su mayor efecto para que tú empieces a ajustar en casa esas comidas. Muchas veces va a ser un poco complejo ajustarnos pues obviamente a los horarios, pero tenemos que jugar con este tema porque es mejor que cuando le vayas a dar la comida a tu familiar pues se vaya completamente para el estómago y no se vaya para el pulmón por intentar respetar el horario en el que él siempre está habituado a comer o por cruzarse con los horarios en los que el medicamento está en su hora pico de efecto. Soy Alejandro Sandoval, tu experto en deglución y disfagia. Espero que este tip te haya servido un montón. Cuídate mucho. Chao, chao.